La luz solar, que llega por las vidrieras completamente lisas, ilumina oblicuamente los bancos, alineados perpendicularmente a la pared, tapizada aquí y allá por alguna esterilla clavada, en la que en grandes caracteres se lee Banco del señor fulano. Más allá, donde se estrecha la nave, el confesonario hace juego con una pequeña imagen de la Virgen, vestida con un traje de raso, tocada con un velo de tul sembrado de estrellas de plata, y con los pómulos completamente llenos de púrpura como un ídolo de las Islas Sandwich. Por último, una copia de la Sagrada Familia, regalo del ministro del Interior, presidiendo el altar mayor entre 4 candeleros, remata al fondo la perspectiva. Las sillas del coro, en madera, de abeto, quedaron sin pintar. El mercado, es decir, un cobertizo de tejas soportado por unos 20 postes, ocupa por sí solo casi la mitad de la plaza mayor de Yonville. El ayuntamiento, construido según los planos de un arquitecto de París, es una especie de templo griego que hace esquina con la casa del farmacéutico. Tiene en la planta baja 3 columnas jónicas, y en el primer piso, una galería de arcos de medio punto, mientras que el tímpano que lo remata está ocupado totalmente por un gallo galo que apoya una pata sobre la carta y sostiene con la otra la balanza de la justicia. Pero lo que más llama la atención es, frente a la posada del León de Oro, la farmacia del señor Omais. De noche, especialmente, cuando está encendido su quinqué y los tarros rojos y verdes que adornan su escaparate proyectan a lo lejos, en el suelo, las 2 luces de color, entonces, a través de ellas, como en luces de bengala, se entrevé la sombra del farmacéutico, de codos sobre su mesa. Su casa, de arriba a abajo, está llena de carteles con inscripciones en letra inglesa, en redondilla, en letra de molde. Aguas de Vichy, de Celsi de Bareges, jarabes depurativos, medicina Raspail, Racaut, pastillas Darcet, pomada Regnault, vendajes, baños, chocolates de régimen, etc., y el rótulo, que abarca todo lo ancho de la farmacia, lleva letras doradas. Omais, farmacéutico. Después, al fondo de la tienda, detrás de las grandes balanzas precintadas sobre el mostrador, se lee la palabra laboratorio por encima de una puerta acristalada que, a media altura, repite todavía una vez más Omais en letras doradas sobre fondo negro. Después, ya no hay nada más que ver en Yonville. La calle única, de un tiro de escopeta de larga, y con algunas tiendas a uno y otro lado, termina bruscamente en el recodo de la carretera. Dejándola a la derecha y bajando la cuesta de San Juan se llega enseguida al cementerio. Cuando el cólera, para ensancharlo, tiraron una pared y compraron 3 acres de terreno al lado. Pero toda esta parte nueva está casi deshabitada, pues las tumbas, como antaño, continúan amontonándose hacia la puerta. El guarda, que es al mismo tiempo enterrador y sacristán en la iglesia, sacando así de los cadáveres de la parroquia un doble beneficio, aprovechó el terreno vacío para plantar en él patatas. De año en año, sin embargo, su pequeño campo se reduce, y cuando sobreviene una epidemia no sabe si debe alegrarse de los fallecimientos o lamentarse de las sepulturas. Usted vive de los muertos. Lestibudis. Le dijo, por fin, un día el señor cura. Estas sombrías palabras le hicieron reflexionar. Le contuvieron algún tiempo. Pero todavía hoy sigue cultivando sus tubérculos, e incluso sostiene con aplomo que crecen de manera espontánea. Desde los acontecimientos que vamos a contar, nada, en realidad ha cambiado en Yonville. La bandera tricolor de latón sigue girando en lo alto del campanario de la iglesia. La tienda del comerciante de novedades sigue agitando al viento sus 2 banderolas de tela estampada. Los fetos del farmacéutico, como paquetes de yesca blanca, se pudren cada día más en su alcohol cenagoso, y encima de la puerta principal de la posada el viejo León de Oro, desteñido por las lluvias, sigue mostrando a los transeúntes sus rizos de perrito de aguas. La tarde en que los esposos Bovary debían llegar a Yonville, la señora viuda Lefrançois, la dueña de esta posada, estaba tan atareada que sudaba la gota gorda revolviendo sus cacerolas. Al día siguiente era mercado en el pueblo. Había que cortar de antemano las carnes, destripar los pollos, hacer sopa y café. Además, tenía la comida de sus huéspedes, la del médico, de su mujer y de su muchacha. El billar resonaba de carcajadas. 3 molineros en la salita llamaban para que les trajesen aguardiente.
Ardía la leña, crepitaban las brasas, y sobre la larga mesa de la cocina, entre los cuartos de cordero crudo, se alzaban pilas de platos que temblaban a las sacudidas del tajo donde picaban espinacas. En el corral se oían gritar las aves que la criada perseguía para cortarles el pescuezo. Un hombre en pantuflas de piel verde, un poco marcado de viruela y tocado con un gorro de terciopelo con borla de oro, se calentaba la espalda contra la chimenea. Su cara no expresaba más que la satisfacción de sí mismo, y parecía tan contento de la vida como el jilguero colgado encima de su cabeza en una jaula de mimbre. Era el farmacéutico. Artemisa. Gritaba la mesonera, parte leña menuda, llena las botellas, trae aguardiente, date prisa. Si al menos yo supiera qué postre ofrecer a los señores que ustedes esperan. Bondad divina. Ya están otra vez ahí los de la mudanza haciendo su estruendo en el billar. Y han dejado su carro en el portón. La golondrina es capaz de aplastarlo cuando llegue. Llama a Hipólito para que lo coloque en su sitio. Pensar que, desde esta mañana, señor Omais, puede que hayan jugado 15 partidas y bebido 8 jarras de sidra, pero me van a romper el paño de la mesa de billar, y continuaba mirándolos de lejos con su espumadera en la mano. La pérdida no sería grande, respondió el señor Omais, se compraría otro. Otro billar. Exclamó la viuda. Es que este ya no aguanta, señora Lefrancois. Se lo repito, se equivoca. Está completamente equivocada. Y además los aficionados ahora quieren troneras estrechas y tacos pesados. No se juega ya a carambolas. Todo ha cambiado. Hay que ir con los tiempos. Si no, fíjese en Tellier. La mesonera se puso roja de despecho. El farmacéutico añadió. Su billar, por mucho que usted diga, es más bonito que el de usted. Y si, por ejemplo, se les ocurre organizar un campeonato patriótico a favor de Polonia o de las inundaciones de León. No son los pordioseros como él los que nos asustan. Interrumpió la mesonera, alzando sus gruesos hombros, vamos. Vamos. Señor Omais, mientras viva el León de Oro la gente seguirá viniendo aquí. Nosotros tenemos el riñón bien cubierto. En cambio, cualquier mañana verá usted el café francés cerrado y con un hermoso cartel sobre la marquesina. Cambiar mi billar, proseguí hablando consigo misma, con lo cómodo que me es para colocar mi colada, y donde, en la temporada de caza, he dado cama hasta a 6 viajeros, pero ese remolón de Ibert que no acaba de llegar. ¿Le espera usted para la cena de esos señores? Preguntó el farmacéutico. ¿Esperarle? Pues si el señor Vinet. Al dar las 6 ya le verá usted entrar, pues nadie le iguala en el mundo en cuanto a puntualidad. Tiene que tener siempre su sitio en la salita. Antes lo matarán que hacerle cenar en otro sitio. Con lo delicado que es. Y tan exigente para la sidra. No es como el señor León, que llega a veces a las 7, incluso a las 7:30. Ni siquiera mira lo que come. ¡Qué muchacho más bueno! Y jamás dice una palabra más alta que otra. Es que hay mucha diferencia, ya se sabe, entre alguien que ha recibido educación y un antiguo carabinero que ahora es recaudador de impuestos. Dieron las 6. Entró Binet. Vestía una levita azul que le caía recta por su propio peso, alrededor de su cuerpo flaco, y su gorra de cuero, con orejeras atadas con cordones en la punta de la cabeza, dejaba ver, bajo la visera levantada, una frente calva, deprimida por el uso del casco. Llevaba un chaleco de paño negro, un cuello de crin, un pantalón gris, y, en todo tiempo, unas botas bien lustradas que tenían 2 abultamientos paralelos debidos a los juanetes. Ni un solo pelo rebasaba la línea de su rubia sotabarba que, contorneando la mandíbula, enmarcaba como el borde de un arriate su larga cara, descolorida, con unos ojos pequeños y una nariz aguileña. Ducho en todos los juegos de cartas, buen cazador y con una hermosa letra, tenía en su casa un torno con el que se entretenía en tornear servilleteros que amontonaba en su casa, con el celo de un artista y el egoísmo de un burgués. Se dirigió hacia la salita. Pero antes hubo que hacer salir a los 3 molineros. Y durante todo el tiempo que invirtieron en ponerle la mesa, Binet permaneció silencioso en su sitio, cerca de la estufa. Después cerró la puerta y se quitó la gorra como de costumbre. No son las cortesías las que le gastarían la lengua, dijo el farmacéutico, cuando se quedó a solas con la mesonera. Nunca habla más, respondió ella.
La semana pasada vinieron aquí dos viajantes de telas, unos chicos muy simpáticos, que contaban de noche un montón de chistes que me hicieron llorar de risa. Bueno, pues él permanecía allí, como un sábalo, sin decir ni palabra. Sí, dijo el farmacéutico, ni pizca de imaginación ni ocurrencias, nada de lo que define al hombre de sociedad. Sin embargo, dicen que tiene posibles, objetó la mesonera. ¿Posibles?, replicó el señor Omais. Él. ¿Posibles? Entre los de su clase es probable, añadió, en un tono más tranquilo. Y prosiguió. Ah. Que un comerciante que tiene relaciones considerables, que un jurisconsulto, un médico o un farmacéutico estén tan absorbidos, que se vuelvan raros e incluso huraños, lo comprendo. Se citan sus ocurrencias en las historias. Pero, al menos, es que piensan en algo. A mí, por ejemplo, ¿cuántas veces me ha ocurrido buscar mi pluma encima de la mesa para escribir una etiqueta y comprobar, por fin, que la tenía sobre la oreja? Entretanto, la señora Lefrançois fue a la puerta a mirar si llegaba la golondrina. Se estremeció. Un hombre vestido de negro entró de pronto en la cocina. Se distinguía, en los últimos resplandores del crepúsculo, que tenía la cara rubicunda y el cuerpo atlético. ¿En qué puedo servirle, señor cura?, preguntó la mesonera al tiempo que alcanzaba en la chimenea uno de los candeleros de cobre que se encontraban alineados con sus velas. ¿Quiere tomar algo? ¿Un dedo de casis, un vaso de vino? El eclesiástico rehusó muy cortésmente. Venía a buscar su paraguas, que había olvidado el otro día en el convento de Ernemont, y, después de haber rogado a la señora Lefrançois que se lo enviase a la casa rectoral por la noche, salió para ir a la iglesia, donde tocaban al Ángelus. Cuando el farmacéutico dejó de oír en la plaza el ruido de los zapatos del cura, encontró muy inconveniente su conducta de hacía un instante. Ese rechazo a la invitación de un refresco le parecía una hipocresía de las más odiosas. Los curas comían y bebían todos con exceso sin que los vieran, y trataban de volver a los tiempos de los diezmos. La hortelera tomó la defensa de su cura. Además, doblegaría a 4 como usted bajo su rodilla. El año pasado ayudó a nuestra gente a guardar la paja. Llevaba hasta 6 haces a la vez, de fuerte que es. ¡Bravo!, dijo el farmacéutico. Mandad hijas a confesarse con mocetones de semejante temperamento. Si yo fuera el gobierno, querría que sangrasen a los curas una vez al mes. Sí, señora Lefrançois, todos los meses una amplia sangría por el mantenimiento del orden y de las buenas costumbres. Cállese ya, señor Omais. Es usted un impío. Usted no tiene religión. El farmacéutico respondió. Tengo una religión, mi religión, y tengo más que todos ellos, con sus comedias y sus charlatanerías. Por el contrario, yo adoro a Dios. Creo en el Ser Supremo, un Creador, cualquiera que sea, me importa poco, que nos ha puesto aquí abajo para cumplir aquí nuestros deberes de ciudadanos y de padres de familia. Pero no necesito ir a una iglesia a besar bandejas de plata y engordar con mi bolsillo un montón de farsantes que se alimentan mejor que nosotros. Porque se puede honrarlo lo mismo en un bosque, en un campo, o incluso contemplando la bóveda celeste como los antiguos. Mi Dios, el mío, es el Dios de Sócrates, de Franklin, de Voltaire y de Béranger. Yo estoy a favor de la profesión de fe del vicario saboyano y los inmortales principios del 89. Por tanto, no admito un tipo de Dios que se pasea por su jardín bastón en mano, aloja a sus amigos en el vientre de las ballenas, muere lanzando un grito y resucita al cabo de 3 días. Cosas absurdas en sí mismas y completamente opuestas, además, a todas las leyes de la física. Lo que nos demuestra, de paso, que los sacerdotes han estado siempre sumidos en una ignorancia ignominiosa, en la que se esfuerzan por hundir con ellos a los pueblos. Se calló, buscando con los ojos a un público a su alrededor, pues, en su efervescencia, el farmacéutico se había creído por un momento en pleno consejo municipal. Pero la posadera ya no le escuchaba, prestaba atención a un ruido de ruedas lejano. Se distinguió el rodar de un coche mezclado con un crujido de hierros flojos que daban en el suelo, y por fin la golondrina se paró delante de la puerta. Era un arcón amarillo sobre 2 grandes ruedas que, subiendo a la altura de la vaca, impedían a los viajeros ver la carretera y les ensuciaban los hombros.
Los pequeños cristales de sus estrechas ventanillas temblaban en sus bastidores cuando el coche estaba cerrado, y conservaban manchas de barro, que ni siquiera las lluvias de tormenta lavaban por completo. El tiro era de 3 caballos, de los cuales el del centro iba delante, y cuando bajaban las cuestas el coche rozaba el suelo con el traqueteo. Algunos habitantes de Yonville llegaron a la plaza. Hablaban todos a la vez pidiendo noticias, explicaciones y canastas. Iver no sabía a cuál atender. Era él quien hacía en la ciudad los encargos del pueblo. Iba a las tiendas, traía rollos de cuero al zapatero, hierro al herrador, un barril de arenques para su ama, gorros de la sombrerería, tupés de la peluquería, y a lo largo del trayecto, a la vuelta, repartía sus paquetes, que tiraba por encima de las tapias, de pie en el pescante y gritando a pleno pulmón, mientras que sus caballos iban completamente solos. Un incidente le había retrasado. La perrita galga de Madame Bovary se había escapado por el campo. Le habían silbado durante un cuarto de hora largo. Incluso Hivert había vuelto una media legua atrás, creyendo verla a cada minuto. Pero hubo que continuar el camino. Emma lloró, se enfadó. Acusó a Carlos de aquella desgracia. El señor Yeureux, comerciante de telas que viajaba con ella en el coche, intentó consolarla con muchos ejemplos de perros perdidos que reconocieron a su amo al cabo de largos años. Se hablaba de uno que había vuelto de Constantinopla a París. Otro había hecho 50 leguas en línea recta y pasado 4 ríos a nado. Y su propio padre había tenido un perro de aguas que, después de 12 años de ausencia, le había saltado de pronto en la espalda, en la calle, cuando iba a cenar fuera de casa. Capítulo 2. Emma fue la primera en bajar, después Felicidad, el señor Leureux, una nodriza, y hubo que despertar a Carlos en su rincón, donde se había dormido completamente al llegar la noche. Omais se presentó. Ofreció sus respetos a la señora, sus cortesías al señor, dijo que estaba encantado de haber podido serles útil, y añadió con un aire cordial que se había permitido invitarse a sí mismo, puesto que, además, su mujer estaba ausente. Madame Bovary, ya dentro de la cocina, se acercó a la chimenea. Con la punta de sus 2 dedos cogió su vestido a la altura de la rodilla, y, habiéndolo subido hasta los tobillos, extendió sobre la llama, por encima de la pata de cordero, que daba vueltas en el asador, su pie calzado con una botina negra. El fuego la iluminaba por completo, penetrando con su luz cruda la trama de su vestido y los poros iguales de su blanca piel e incluso los párpados de sus ojos, que entornaba de vez en cuando. Un gran resplandor rojo pasaba por encima de ella al soplo del viento que venía por la puerta entreabierta. Al otro lado de la chimenea, un joven de cabellera rubia la miraba silenciosamente. Como se aburría mucho en Yonville, donde estaba de pasante del notario Guillaumin, a menudo el señor León Dupuis, era el segundo cliente habitual del León de Oro, retrasaba la hora de cenar esperando que apareciese en la posada algún viajero con quien hablar por la noche. Los días en que había terminado su tarea, sin saber qué hacer, tenía que llegar a la hora exacta, y soportar, desde la sopa hasta el queso, el cara a cara con Binet. Así que aceptó de buena gana la invitación que le hizo la hostelera de cenar en compañía de los recién llegados, y pasaron a la gran sala, donde la señora Lefrançois, como extraordinario, había dispuesto los 4 cubiertos.